Bienvenidas, bienvenidos a esta su casa informativa Telesur. Soy Marielis Fuentes y esto es Con Género, programa que visibiliza la lucha de nuestros pueblos por el reconocimiento de la diversidad, igualdad y equidad de género. Desde ya puedes sintonizar nuestra señal en vivo desde cualquier parte del planeta a través del portal web www.telesurtv.net. Sin más preámbulos, veamos cuáles son los titulares. En Argentina, el evento Woman 20 trajo reacciones en rechazo. Manifestantes del movimiento popular de mujeres en su diversidad señalaron que los espacios del feminismo neoliberal culpabilizan a las mujeres pobres. Del Foro Feminista contra el G20 estaremos hablando en Con Género. Empezamos de inmediato con el recorrido informativo en materia de género. Ciudadanía de Rumania rechaza en referéndum popular la propuesta para prohibir matrimonio igualitario en su constitución. El gobierno de Rumania, junto con iglesias ortodoxas, propuso estipular en la Carta Magna de ese país que solo un hombre y una mujer pueden unirse en matrimonio y de esta manera anular la inscripción actual, los esposos pueden unirse en matrimonio. Ante el llamado, solo el 20% de votantes acudieron a la elección. Se requería de una participación del 30% para que el referéndum fuera válido. El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario abre el debate en torno a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en el Estado rumano. Washington tiene nuevo juez para el Tribunal de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, tras ser postulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su nombramiento gira en torno a fuertes acusaciones por abusos sexuales, cometidos 30 años antes contra Christina Blasey Ford, quien recientemente acudió a la Cámara Alta para explicar los hechos presuntamente ocurridos en 1982, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Otras 2 denuncias por abuso sexual pesan en su contra. Kavanaugh ha ganado el pronto rechazo de las organizaciones de derechos civiles como Me Too debido a sus fuertes convicciones de ultraderecha republicana, además de sus declaraciones en contra del aborto. En su nombramiento, el presidente Donald Trump enfatizó su simpatía con el juez y señaló de falsas todas las acusaciones contra Kavanaugh, sin mostrar pruebas que demostraran su inocencia. La justicia venezolana rompió el silencio ante los femicidios a través del fiscal general de la República, Tarek William Saad, quien ofreció una rueda de prensa para informar sobre las medidas que tomaría el Estado para castigar el delito calificado de lesa humanidad. En nombre de nuestra institución y en defensa de la mujer venezolana, de cualquier clase social, porque advierto que este tipo de delitos no vayan a creer ustedes que ocurre en cierto sector de la sociedad venezolana, las llamadas clases populares, falso. Ocurre muy reiteradamente también en sectores de clase media profesional. Así que no va a haber excusa, no puede haber excusas para castigar y sancionar con todo el peso de la ley en defensa de los derechos humanos, la dignidad humana de nuestras mujeres. El femicidio de la joven estudiante Mayel Hernández a manos de su expareja William Infante fue el que abrió la caja de Pandora. Una ola de manifestaciones de familiares, amigos, organizaciones y movimientos sociales coadyuvaron a la conquista de justicia. El fiscal reconoció que hasta la fecha no se llevan cifras exactas de los asesinatos de las mujeres a mano de sus compañeros y que los casos desde 2015 habían sido engavetados por la anterior fiscal destituida en 2017, por lo que el fiscal ordenó reabrir los expedientes. Femicidio, es decir, el delito que se comete en contra de mujeres en estado siempre de vulnerabilidad, víctimas de hombres celópatas, violentos, de una sevicia, de una premeditación, de una agresión. La Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica desde el año 2014 el femicidio como una de las formas de violencia por razones de género, lo que muestra la voluntad del Estado para abordar los casos por su nombre.
El fiscal además pidió aumentar la pena de 20 a 30 años a culpables de femicidio y designó a 2 fiscales en materia de protección de niños para garantizar los derechos de la hija de Mayel Hernández. Esa era la información destacada en materia de género. Pasamos ahora a las multiplataformas web y redes sociales. Hacemos un repaso por ellas desde una mirada de género. Los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil han sido tendencia los últimos días en redes sociales a nivel mundial. Usuarias y usuarios de Twitter dieron a conocer su malestar frente al avance de la ultraderecha. @ILGA Latinoamérica y el Caribe llamó al pueblo de Brasil a derrotar los candidatos fascistas y antiderechos LGBTI. Por otro lado, seguidores del candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, después de romper la placa de la concejala Marielle Franco, asesinada en marzo, agredieron a su hermana. @Juan Manuel lo reseña en su cuenta Twitter. El movimiento de mujeres de Brasil ha encabezado manifestaciones de rechazo contra el candidato Jair Bolsonaro, quien ha dejado de ver sin tapujos su fuerte acento conservador con comentarios machistas, homofóbicos y racistas. @Piedad Córdoba se unió desde Colombia a la voz de las mujeres en Brasil. El movimiento de mujeres alcanzó 77 curules a la Cámara de Diputados, entre las que destaca la victoria de la primera diputada transgénero de Brasil, Érica Malunguinho. @Telesur TV publicó los datos en su cuenta Twitter. Después de esta información nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos como siempre nuestras cuentas en Twitter, @Telesur_Congénero y @MarielisTelesur, también nuestro correo congénero @telesurtv.net. Por ahí esperamos sus opiniones y comentarios. Dinos qué te gustaría ver en este programa. Al regreso seguimos con más de Congénero, hablamos del Foro Feminista contra el G20. Ya regresamos. De regreso en su programa Congénero. En Argentina, distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto a organismos de derechos humanos, realizaron el Foro Feminista contra el G20, en paralelo a la cumbre del Woman 20 o Mujeres 20, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires a fin de definir la agenda de las mujeres. Para conocer los detalles, preparamos el siguiente informe. Carolina Silvestre nos cuenta. Mientras líderes de organizaciones internacionales se reunieron para discutir problemáticas de género, el Foro Feminista contra el G20 sesionó en paralelo a fin de rechazar los ejes planteados por el espacio que representa los intereses de las corporaciones, profundizando la desigualdad. Nos parece un doble discurso, nos parece, una situación de hipocresía profunda, porque mientras los mismos que están expulsando a miles y miles de familias humildes a la pobreza y a la indigencia, los mismos que están desmantelando el aparato productivo de nuestros países periféricos, los mismos que están destruyendo nuestras economías y generando mayores niveles de desocupación y crisis, son los mismos que nos quieren decir cómo trabajar por los derechos de las mujeres. La verdad que no es así. Las manifestantes denunciaron que el Woman 20 es una farsa y que un claro ejemplo es la participación y posición de la primera dama Juliana Aguada, que fue denunciada por trabajo esclavo en sus talleres textiles. Nos plantea que la mujer, si se esfuerza, llega. Eso es de un maltrato hacia la mujer, de un desprecio hacia la mujer. Porque ¿qué significa decirle a una mujer condicionada por su clase, condicionada por su género, aplastada por este sistema, explotada por este sistema, que si vos ponés voluntad lo vas a lograr? Es decirle que estás viviendo esa situación de explotación porque quiere, porque no hace el esfuerzo. Y pongamos el ejemplo de la violencia de género. Estamos diciendo, a vos te pegan porque vos te dejás pegar. Para la dirigente Mara Brauer, la concepción neoliberal del feminismo culpabiliza a las mujeres y las oprime. Estamos acá para que se escuche otra voz. La voz que entiende la sojuzgación de la mujer en perspectiva económica, en perspectiva cultural, en perspectiva histórica. Todas estas perspectivas diferentes
lo que llevan es a que las mujeres nos empoderemos y tengamos conciencia de por qué cobramos menos, de por qué somos víctimas de violencia, de por qué determinadas políticas o leyes que este gobierno llevó a ser sancionadas perjudican especialmente a las mujeres. Porque si no nos comemos y bastardeamos el concepto de sororidad. Las activistas que representan a diversas comunidades denunciaron que una de las problemáticas ausentes en el evento de las mujeres que responden al grupo de los 20 fue la discriminación por la clase y la etnia y las consecuencias que esta provoca. Las mujeres racializadas estamos además siendo excluidas por portación de piel y no nos vamos a sacar la piel. Entonces hay un mundo que debe cambiar, sobre todo en el mercado laboral, pero la representación política se nos hace sumamente importante. Acceder, acceder, acceder. Eso es lo que nos está haciendo falta. Tenemos que estar luchando también en poder generar espacios porque no nos visibilizan. Entonces, la respuesta a esa pregunta es importante, es necesario y es obligatorio. No pueden hablar de nosotras si nosotras no estamos. El mensaje para los centros de poder del colectivo feminista fue claro y contundente. No en nuestro nombre, porque no nos representan. En realidad son grandes empresarias porque la economía capitalista no tiene genitalidad. El problema no tiene que ver con quienes se conciban mujeres, sino con plantear cuál es la perspectiva de la economía en el país, y el acuerdo del G20 en nuestro territorio lo único que va a tratar es de consolidar un laburo vinculado, relacionando el ajuste con el acuerdo del Fondo Monetario y la continuidad histórica de los acuerdos de los 80, de los 90. Las integrantes del Foro contra el G20, que surgió para visibilizar la realidad de las mujeres, lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis y trans, advirtieron que el feminismo no es la máscara de ningún acuerdo neoliberal. El Woman 20 es una novela muy macabra porque tiene que ver con gerenciar el ajuste, el hambre y la desocupación. Ese es el objetivo, es decir, ponerle cara de mujer al plan neoliberal. Y la verdad que nosotras como movimiento popular no estamos tan atrasadas. Podemos percibir que esos son posicionamientos políticos. El problema no es genital, el problema no es biológico, sino de cuál es el proyecto que encarna. Y el proyecto que encarna es constituir una alianza continental de los presidentes digitada por Estados Unidos que tiene como objetivo principal destruir el territorio. Proyecto derechista que en Argentina, según las dirigentes, niega y maquilla las causas estructurales de la desigualdad, de la exclusión y la subordinación a los grandes centros de poder económico mundial. Hubo reuniones previas que quien dirigía parte de los encuentros del Woman 20 era la mujer de Grobo Copatel, ¿no? Quien tiene que ver con la soja, con el glifosato, con lo transgénico, con la concentración de la riqueza, la extranjerización de la tierra, la exclusión de campesinos con enfermedades, bueno, con desigualdad. Además de rechazar las políticas antipopulares macristas, denunciaron que la alianza gobernante entregó la soberanía al punto tal que hoy el presupuesto nacional lo define el Fondo Monetario Internacional. De allí la importancia de generar espacios de resistencia. El feminismo viene dando un ejemplo de lucha callejera, pero también de debate política, de articulación, y también en esto hay un foro paralelo para decir qué es la agenda del feminismo. Y en ese sentido, claro que tenemos propuestas las mujeres, tenemos propuestas económicas, políticas, sociales, bueno, que son la antípode de lo que se viene decidiendo desde los sectores del poder. Y bueno, y creemos que lo vamos a construir así, encontrándonos en diversas instancias. Con el objetivo de construir políticas que garanticen la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual y la inclusión económica, política y social, no solo para los colectivos feministas, el Foro contra el G20 continuará con su plan de lucha cuando se lleve a cabo en Argentina la Cumbre de Presidentes. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. ¿En qué se basan las manifestantes del Foro contra el G20 para señalar a las políticas de la derecha en Argentina como amenaza? Las cifras a continuación hablan por sí solas. Según datos del INDEC,
Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo en el tercer trimestre de 2017 fue menor que la de los hombres, siendo la cifra total de 43.4% para las mujeres y 64.7% para los varones. Mientras, la desocupación en los hombres fue del 7.3%, en las mujeres trepó al 9.5%, en el caso de las mujeres más jóvenes, la desocupación alcanzó el 19.5%. Las principales fuentes de empleo para las mujeres siguen siendo el trabajo en casas particulares, la enseñanza, la salud y los servicios sociales. Un 35% de las asalariadas tiene trabajos no registrados. En 2017, casi la mitad de las trabajadoras, 45% de ellas, no alcanzaba el salario mínimo. Las mujeres ganan en promedio un 27% menos que sus pares hombres, brecha que aumenta para quienes están precarizadas, llegando a un 40%. La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres. En los hombres, esta alcanzó el 29.7%, mientras que para las mujeres llega al 36.1%. Además, la indigencia afectó al 5.5% de hombres y para las mujeres trepó al 7%. Hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero. Salimos del armario entre lenguantes. Ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. Durante esta semana se conmemora el Día de Salir del Armario. En su conmemoración queremos recordar el significado de esa expresión dentro de la lucha por la diversidad sexual y de género. El término salir del closet o salir del armario es un modismo que nace en Norteamérica y desde allí se extiende por el planeta a partir de la década de los 60. Se utiliza para referirse al acto en el que una persona asume públicamente su sexualidad diferente y diversa ante la sociedad. También es aplicable a personas que deban enfrentar otras realidades tabú, como el tener VIH, el pertenecer a determinado partido político o manifestaciones religiosas. Continuamos con más. También esta semana tiene lugar la conmemoración del Día de la Rebeldía Lésbica en América Latina y el Caribe. Muchas son las manifestaciones, un momento propicio para recordar la importancia de la visibilidad de la sujeta lésbica como protagonista política. El 13 de octubre de 1987 se realiza en México el primer encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe. 20 años después, en Chile, durante el 7º encuentro lésbico feminista, más de 200 lesbianas feministas de toda Latinoamérica decidieron que el 13 de octubre sea celebrado en cada país el Día Internacional de la Rebeldía y Visibilidad Lésbica, inspiradas por las marchas lesbianas de México, Chile y Brasil. El espacio se crea con el objetivo de articular y promover espacios políticos en donde las lesbianas de América Latina y el Caribe puedan debatir y proponer soluciones a las problemáticas inmediatas propias de sus realidades desde un enfoque anticapitalista, antirracista, descolonial, antimilitarista y que reconoce la diversidad de identidades que dentro del lesbianismo nuestroamericano tienen lugar. Seguimos avanzando con la información, esta vez de índole cultural con perspectiva de género. En Perú, Mamaquilla es una organización de mujeres que a través del tejido de arpilleras rescatan la memoria histórica del conflicto armado interno que asoló Perú entre 1980 y el año 2000. Detalles a continuación. Son arpilleras, mujeres desplazadas, tejedoras de Huaycán, Perú. Plasman en telares coloridos las oscuras memorias de un pasado represivo. Recogen en hilo las huellas del conflicto peruano de entre 1980 y 2000. Sin padre, sin madre, algunos tíos también, y al final sin hogar porque hasta las casas lo quemaron. Entonces perdimos todo.
Desde la sabiduría popular femenina, la Organización de Familias Peruanas Mamá Quilla usa la arpillería como una herramienta de comunicación para denunciar las violaciones a los derechos humanos y protestar contra los abusos en el marco del conflicto interno. Recordemos que la mayoría de afectados o víctimas mortales del periodo fueron varones y eran las mujeres las que se quedan liderando las familias o liderando las comunidades y luego liderando las asociaciones populares. Entonces hay un rol femenino bastante importante dentro del periodo. El resultado de la implementación de esta técnica son mensajes en retazos de telas con rellenos, envueltos en paños, lana e hilo, los cuales son cosidos o bordados manualmente. Una forma de resistencia política, una terapia para expresar lo vivido desde la participación social de las mujeres. Y así llegamos al final de esta emisión. Les recordamos, como siempre, que todos nuestros contenidos los pueden ubicar a través del portal web www.telesurtv.net, también en nuestro canal YouTube con género Telesur. Descarga y comparte. Les agradecemos, como siempre, su compañía y fidelidad. Desde acá, desde Telesur, trinchera comunicacional de la diversidad. Les dejamos con el tema del brasileño Diego Moraes, Moderno. Hasta la próxima. Eu olho muito pro céu, é que eu ando de ônibus, bebo no copo de requeijão, combino terno e chinelo, gasto tudo que ganho com farrinha barata, trabalho o ano inteiro, mas a minha grana não dá nem pro cheiro. Eu